Muy buenas noches. Ya estamos ante la antepenúltima jornada de este curso de formación de prevención, que lo hemos denominado Formando Apóstoles de la Prevención. Hemos ido dando pasos significativos desde el comienzo, conociendo los delitos contra el sexto mandamiento. Hemos introduciendo, dándonos a conocer los casos al interior de la iglesia, los casos canónicos. Hemos ido viendo también con el padre Daniel en la jornada sincrónica el cambio generacional, y ahora estamos introduciéndonos y desarrollando el tema de la violencia en Bolivia. Continuamos con esta jornada y doy la bienvenida a la doctora Jenny, que nos está acompañando desde Santa Cruz. Bienvenida, doctora. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches. Es realmente un gusto para mí poder estar en esta segunda noche con ustedes. Primeramente, disculparme. Hemos tenido problemitas con la computadora y con el link para ingresar, pero bueno, a Dios gracias, ya se ha solucionado. En ese entendido, no sé si podemos comenzar, si hay algunas preguntas de la anterior clase o directamente. La modalidad, entonces, van a ir levantando la manito si es que tienen alguna consulta. También lo pueden escribir por el chat. Yo pienso que está fresco la memoria, se están guardando, doctora. Entonces podemos comenzar con la exposición y ver esto de los temas, sobre todo las instituciones, ¿no?, que nos ha anticipado. Su micrófono está desactivado. Ahora sí. Les decía, vamos a tocar ahora el tema de lo que son las denuncias y las instituciones a las que podemos acudir y cuáles son los medios de protección que tenemos en calidad de víctimas de violencia. Previo a ello, se me ha comunicado que tengo que tomarles un examen. Tengo preparado el examen es súper sencillo, es corto. Son 9 preguntas para contestar falso, verdadero y una 10ª pregunta que es más de razonamiento. Licenciado, creo que ese examen se lo paso a usted al finalizar y usted me dice cuál es la modalidad que tienen, si me lo presentan después o lo califican ustedes, ya usted me indique el momento preciso. ¿Se lo tengo que tomar ahora o es que después de la clase? No. Lo vamos a subir a la plataforma y todos los participantes van a tener tiempo hasta el domingo para llenar. Perfecto. Perfecto. Finalizando el curso, entonces yo se lo paso por WhatsApp. Bueno, vamos a pasar a compartir pantalla. ¿Pueden verla, la pantalla? Las diapositivas, por favor. Sí, lo podemos ver. A ver, ¿dónde quedamos? Ya. Bueno, como víctimas de violencia, en la anterior clase ya habíamos hablado de los diferentes tipos de violencia que hay, habíamos conversado qué es la violencia y quedaba pendiente cuál el procedimiento de actuación al ser víctima de violencia y al conocer de una víctima de violencia. En ese entendido, debemos tomar en cuenta que el primer paso que tenemos que tomar a objeto de dar a conocer de un hecho de violencia es la denuncia. Las denuncias están enmarcadas dentro de lo que es la ley 348, pero también dentro de lo que es el procedimiento penal. Pero más allá de la normativa que existe, yo creo que debería estar arraigada en la cultura de cada uno de nosotros. El hecho de poder reclamar un derecho que sentimos está siendo vulnerado. Si en algún momento nos sentimos vejados en nuestra dignidad, en nuestra intimidad, vejados en nuestra persona, sea moral, física o psicológicamente, debemos mantener esa cultura de que tenemos que hacer valer nuestros derechos y tenemos que levantar la voz y buscar dónde emitir nuestra queja, que vendría a ser
La denuncia de todo hecho de violencia contra las mujeres o con cualquier particular puede ser denunciado por la víctima o por cualquier persona que conozca de un delito ante diferentes instancias. ¿A qué se refiere con cualquier persona que conozca un delito? ¿Será que el vecino, será que un particular que está pasando por la puerta de la casa puede sentar denuncia y llamar a la policía si ve que hay una pelea donde el esposo está agrediendo a la esposa o donde la mamá está agrediendo al niño? ¿Será que cualquier particular puede sentar esa denuncia, puede sentar esa queja ante alguna institución? ¿Qué piensan ustedes? ¿Alguien quiere participar? Parece que el frío de Santa Cruz los tiene calladitos. Hermana Marisabel, la escuchamos. No le escucho, su microfonito está apagado. Ya. Ahora Perdón. sí. Ahora sí. Sí, Ahora yo pienso sí. que cualquier persona que le toque ver esa agresión, sí, debe de denunciar, porque si no lo hace, crecerá en sí el momento de agresión y podrá tener mayores consecuencias hacia otros. Así es, tiene toda la razón. Todas las personas, sean públicas, sean privadas, sea de la casa, sea de la calle, toda persona que presencie la comisión de un hecho de violencia que constituye un delito, tiene la obligación de denunciar. ¿Y cuáles son los mecanismos? Hace un momento les hablaba que está tanto en la ley 348 como en el Código de Procedimiento Penal, modificado por la ley 1173. En ese entendido, los mecanismos son: una víctima de violencia puede presentarse a los servicios integrales municipales. Tenemos diferentes alcaldías, no solamente la que conocemos en la Plaza 24 de septiembre, sino la ciudad, y todas las ciudades están distribuidas por secciones, por distritos, y los distritos tienen sus subalcaldías. Perdón, Carmen creo que levantó la mano. Carmen. Sí, doctorita, muy buenas noches. Buenas noches. Sí, a acotar a lo que dice la compañera, al no hacer nosotros la denuncia, como sea por primera vez o sea por distintas oportunidades que lo veamos, también nos convertimos en cómplices, pues, ¿no? Por no actuar y por no denunciarlo. Pero pasa a veces de que lo hacemos, vamos, lo denunciamos y todo, y al final salimos amedrentados, pues nosotros mismos, ¿no? Por hacer esa denuncia. Y al final salen abonándose la familia o pidiéndose perdón entre ellos, o la mujer sale perdonando al esposo, retirando la denuncia, o callando o tapando la incurrencia a los niños, y que eso queda en nada. Y peor, pues, cuando no tenemos unas autoridades que no cumplen la ley, doctora. Eso es lo primordial en nuestro país. Las autoridades no la cumplen. Tenemos tantas leyes, tantos artículos tan bonitos, tan interesantes que se deben aplicar, y realmente no se cumplen. Entonces, a veces las personas callamos, no denunciamos por ese temor, por esa situación de que al final el que va a denunciar, el que va a poner la alerta, quedamos mal, pues, ¿no? Esa es mi opinión. Si recordamos, no, es buenísima su opinión, pero si recordamos lo que hablamos ayer, ahorita le cedo la palabra a Yolanda. Si recordamos lo que hablamos ayer, tocamos un puntito que ahorita se los voy a repetir. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Revelación de identidad de víctimas, testigos o denunciantes. Al hablar contra los delitos de la moral sexual, hablamos de este artículo y hablamos de los funcionarios públicos que en su calidad de funcionarios o personas que tengan conocimiento revelan el nombre de testigos, víctimas o denunciantes. ¿Qué significa eso? Que los denunciantes pueden hacerlo de manera
anónima, si están presenciando algún hecho de violencia o tienen conocimiento de algún hecho de violencia que se está suscitando en la casa contigua, en la oficina, en cualquier lado. A veces el desconocimiento que tenemos no de las normas, sino de nuestros derechos, porque las normas son para que las apliquen, bueno, quienes están fungiendo un cargo público, en este caso sea en la fiscalía, en la policía, en el órgano judicial, pero están para resguardar nuestros derechos en función al cumplimiento de esas normas. En ese entendido, al momento de que una persona cualquiera denuncie, su identidad debe ser protegida. Y es algo que como una persona particular, como una persona que simplemente sea vecina o compañera de trabajo o haya tomado conocimiento, debe saber. Es algo que se tiene que socializar, que si la denuncia es privada, su identidad no va a ser revelada. Y eso es algo que desconocemos. Yolanda, ¿la escucho? Buenas noches, doctora. Buenas noches a todos. Buenas noches. Precisamente eso era lo que usted acaba de decir, lo que yo iba un poquito a acotar, ¿no? Que se puede hacer la denuncia anónimamente, si no queremos, digamos, que nuestro nombre salga, ¿no? Ya, eso era lo que quería yo. Muy bien, Yo lo Yolanda. escuchaba atentamente y dije, bueno, ya la doctora lo está diciendo todo, entonces eso era un poco lo que yo también, digamos, Muchísimas gracias, Yolanda, por su participación. ¿No? De hacer la denuncia anónimamente. Para no tener problemas, digamos, ¿no? Ya sea con familiares o con vecinos. O que se resguarde su identidad, ¿no? Precisamente para eso. Sí. Correcto, Yolanda. ¿Carmen quiere volver a participar o se le quedó la manito levantadita? Sí, doctorita. Bueno, porque me gusta leer, digamos, ¿no? Y me gusta estar interiorizada porque eso es bueno. Soy una persona de que, bueno, por bendición del Señor, no sé, o por gracia de Él, hay personas que me confían ciertas situaciones y yo los apoyo, yo los dirijo, les digo, ¿no? Pero me ha pasado porque aunque anónimamente uno lo quiera hacer, son las mismas autoridades de que por bajo cuerda o por bajo cualquier situación dan a conocer quién fue a denunciar. Por eso les digo, nuestras leyes son tan bonitas, pero nuestras autoridades son las que las truncan. Me ha pasado en la FELCB, de la violencia de la familia, me ha pasado en la FELCC, en distintas situaciones que hago ese apoyo a las personas y esa orientación, como quien dice, ¿no? No soy abogada, soy enfermera, pero me gusta leer y me gusta apoyar, me gusta servir. Entonces, en esas situaciones que le digo, y como que otras personas también doña Silvia, mire, esto he hecho así, pero ahora me salen con esto. O sea, es la misma autoridad que a veces no cubre nuestra denuncia, ¿no? Entonces, peor cuando es un pueblo chico, entonces, pues, todo brinca, ¿no? Todo salta. Entonces, ¿qué hacer ahí? ¿Cómo llevarlo? Está bien, Carmen. ¿Lo ves? Está bien. Precisamente, en base al curso que estamos pasando ahora, usted, si se da cuenta, hemos tocado un artículo que resguarda el derecho de quien denuncia. Exacto, sí. Entonces, la autoridad o el funcionario que da el nombre de la persona que denunció cuando se pidió que sea una denuncia anónima en resguardo, por decir, de la integridad de una mujer, de la integridad de un niño, de la integridad de un anciano, debe ser protegida. Entonces, el hecho de que revelen su nombre también le da responsabilidad penal a quien lo haga. Exactamente, eso es lo que yo una vez bueno. Porque no sería bueno también sentar precedente en ese sentido. ¿Ya? Sí, orientar a la víctima, Si una persona va y le dice a usted, me está sucediendo eso, entonces orientar a la víctima a que acuda, como usted dice, a la FELCB, a la FELCC, a la Defensoría, a la Alcaldía, a las diferentes instituciones, ¿para qué? Para que pueda ser resguardada, a la casa de la mujer, en caso de un niño, a la casa del adulto mayor, que también está en los servicios integrales municipales, y a las diferentes instituciones que tenemos. Tal vez no ir personalmente
a denunciar usted cuando acuden en busca de ayuda, sino acompañarlos, llevarlos para que ellos sean quienes sienten su denuncia. Es así Sí, que dentro de las instituciones, sí, le escucho, Carmen, le escucho. sí, lo que usted dice está ¿Algo todo más quería correcto. decir? Sí, un cortito. Todo lo que usted indica está correcto. Incluso me ha tocado ir a defender a un varón, porque la ley también lo ampara, pues no, no solamente nos ampara a las Sí, mujeres, así ¿no? es, Y ahí me ha así pasado es. la ironía, ¿cómo usted de mujer lo va a defender a él? Pero es que estaba en lo justo, estaba en lo que la ley enmarca, digamos, ¿no? Y son cada situación que uno podría comentar compartir con ustedes. Sabemos que el tiempo es oro en esta situación y desearía pues que se amplíe más este curso, que sean 4 periodos más, digamos, ¿no? Porque tenemos muchas cosas, muchas interrogantes, muchas La verdad es que situaciones. es Es tan un tema amplio. muy, muy Sí, interesante, muy importante y que muchas personas lo desconocen o lo desconocemos en realidad, porque cada día aprendemos más de la es vida, ¿no? cierto, Carmen, es cierto. Y más que los artículos, al ciudadano común le interesa saber cuáles son sus derechos. Los artículos el Exactamente. ciudadano común tal vez no se los va a aprender, pero necesita mínimamente saber dónde tiene que acudir y qué es lo que tiene que hacer. Sí. Entonces, continuamos, Carmen, por favor, y Gracias. después seguimos conversando, ¿ya? Eh, Retomando. Decíamos que las víctimas de violencia pueden asistir a los servicios legales municipales, a las defensorías de la niñez y adolescencia, todos aquellos menores que sean, que tengan una edad menor a 18 años. Hay muchos adolescentes, por ejemplo, que son agredidos constantemente en su casa y ellos tienen la opción de poder acudir por sí solos a la defensoría, tienen la opción de acudir en el colegio a la ayuda de los profesores y por intermedio de ellos lograr ser atendidos con las defensorías. Tenemos también las demás instituciones como los servicios integrales de justicia, el Servicio Plurinacional de Defensa de la Víctima, mismos controles sociales, las autoridades indígenas originario-campesinas en los casos que también corresponde, porque no podemos apartarnos de que las autoridades indígenas originarios campesinas, ellos se rigen por sus costumbres y la forma de juzgar que tienen está regida por sus costumbres siempre y cuando no violente nuestra constitución política. Entonces, una persona bien arraigada, es originaria campesina, podrá tener la facultad. ¿Se me está escuchando bien? ¿Me escuchan? ¿Sí? Ya. Me salió una Sí, notita en la pantalla, por eso les preguntaba. Les decía que una persona originaria campesina tendrá pues la facultad de acudir ante sus autoridades, ¿no? Quienes podrán juzgar, quienes podrán sancionar, quienes podrán perseguir al responsable, pero enmarcando siempre su accionar dentro de nuestra Constitución. Y acudir a la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, FELCB, o directamente al Ministerio Público. Pero ¿qué sucede? Y ahí tal vez Carmen tiene razón. A veces uno va a la Fuerza Especial de Lucha contra la violencia o al Ministerio Público y le dicen, esta no es su zona, vaya a aquella zona, y le ponen pues una serie de trabas, ¿no? Pero ¿qué nos dice la normativa en cuanto a violencia se trata? Nos dice que tenemos que dejar los formalismos y todas esas autoridades tienen la obligación de recepción, investigación, tramitación de denuncias y deben brindar a las mujeres el apoyo y trato digno. Y no solo a las mujeres, sino a cualquier persona que haya sufrido violencia. El trato debe ser acorde a su situación. ¿A qué se refiere? Pueden haber víctimas de violencia física que han sido agredidas físicamente, pueden haber personas que, con tentativa de feminicidio, pueden haber personas que han sido vejadas sexualmente, pueden haber sido niños que han sido maltratados por sus progenitores. Entonces, cada situación es totalmente diferente y el trato que debe dar la autoridad policial es un trato acorde a la situación de cada caso concreto que se les presente, facilitando, dice, al máximo las que deban realizar
y en consecuencia además por las obligaciones conferidas por la ley. ¿Cuáles son las obligaciones conferidas con la ley? ¿Qué es lo que pasa? Al momento de denunciar, yo, víctima de violencia, por ejemplo, voy y le digo al policía, señor, vengo a denunciar porque míreme, estoy sangrando, estoy herida. Entonces, ¿cuál es la obligación primordial que deben tener en la policía? Resguardar la vida del que ha sido sometido a violencia. Si esa persona pues está herida, se la ve que está sangrando, no la van a sentar y le van a decir, bueno, le voy a tomar su declaración. Entonces, ¿a qué tenemos derecho como víctimas de violencia? A ser atendidos primeramente por un servicio médico, y un servicio médico gratuito que nos otorgue un certificado médico. Para eso tenemos el Instituto de Investigaciones Forenses, dependiente del Ministerio Público, el IDIF, donde contamos con médicos forenses que tienen la obligación de ver cómo está nuestro estado de salud, determinar si van a haber complicaciones, no van a haber complicaciones, y en base a la auscultación que hagan de nosotros y de nuestra salud, determinarán cuántos días de impedimento tenemos. Esa es una obligación primordial que tiene la institución que reciba la denuncia. La atención es otra obligación y un beneficio que tienen. La atención debe ser gratuita, la atención debe ser con respeto, con dignidad, sin revictimización. ¿A qué se refiere eso? Que una vez la víctima presente su denuncia, no le estarán repitiendo cada 5 minutos qué le pasó, qué le pasó, qué le pasó, porque es volver a vivir el trauma. Por ejemplo, un niño que es sometido a violencia, un niño que es sometido a maltrato, irá al médico forense, se establecerá qué tipo de violación es, tendrá que ir a una entrevista psicológica, y cuando toque ser entrevistado, no puede ser entrevistado de forma directa, tiene que ser entrevistado de forma especial en un lugar acorde al tipo de víctima que es él, de manera que él se sienta protegido. Y bueno, por lo menos ya se han incrementado aquí en el distrito de Santa Cruz, y me imagino en todo Bolivia, las cámaras GESEL, que son ambientes adecuados, donde las víctimas de violencia conversan con un psicólogo, con una persona especializada, y es detrás de la cámara que la fiscalía, el juez o las personas que correspondan están presenciando aquello, tratando siempre de que la víctima no tenga contacto con su agresor. De ahí que hablamos de esa revictimización que tiene que protegerse, y la obligación a lo largo de todo el proceso de qué es lo que se va suscitando, ¿ya? Son obligaciones que tienen las instituciones, y al mismo tiempo son derechos que tienen las víctimas o las familias de las víctimas. ¿Ya? Asimismo, se debe proveer de información, reitero, pero también se les debe dar medidas de protección. Por ejemplo, todo el tiempo escuchamos, hay niños que son violados en sus casas, hay niños que son violados tristemente por sus mismos progenitores, por sus hermanos, por sus tíos, niñas que son violadas por los padrastros. Entonces, no pretenderemos que esas niñas vuelvan a ese hogar. ¿Qué sucede? Muchas veces los padrastros escapan, se van, están con mandamiento de aprehensión, y hasta que los encuentren, está ahí el resto de la familia. Y muchas veces los hermanos, los parientes de los padrastros, de los padres, empiezan a presionar hacia los menores. ¿Para qué? Para que cambien su versión. Entonces, esas medidas de protección tiene que otorgar el Ministerio Público, y tiene que ser resguardado por el juez. ¿Quiénes pueden denunciar? Ya hablamos de quiénes pueden denunciar, el procedimiento para la denuncia. El primer paso para denunciar a un agresor o agresora es acudir ante una cooperación ciudadana, quienes a su vez
derivan la queja a plataforma de atención de casos, sea del Ministerio Público, sea de la Policía Boliviana. A fin de promover la denuncia, se puede acudir, como ya les dije, a servicios legales municipales, defensorías, servicios integrados, y al momento de denunciar un hecho de violencia ante los efectivos policiales, se procede al registro de datos personales y a la asignación de un investigador asignado al caso. ¿Qué significa esto? Que cuando usted va y denuncia, primero preservan su salud, después le hacen conocer, señora, él es el asignado al caso, y ese asignado al caso da a conocer también al Ministerio Público, le asignan un fiscal, y ese fiscal, en el término de 24 horas, un día, da a conocer al control jurisdiccional, que es el juez, ¿ya? En este punto es en el que las autoridades deben disponer medidas de protección a las víctimas, y entre ellas se encuentra inclusive el traslado a centros de acogida. Por favor, si en algún momento no me escuchan bien, me dicen, porque me sale un mensajito aquí en la pantalla que aparece y desaparece. Aquí en Santa Cruz existen centros de acogida para mujeres específicamente de violencia. Hay uno por Luján, si no me equivoco, se llama Ana Medina, que tiene ciertas restricciones, que apoya a las mujeres, asesora a las mujeres. La Casa de la Mujer, por su parte, también lo hace. Y en estas casas de acogida, ellas están protegidas, resguardadas, alimentadas. Muchas veces están ahí con sus hijos. Y en definitiva, tienen ciertas restricciones y cierta protección. Inclusive, si hay un proceso de asistencia familiar, de divorcio, por así decir, donde se fija un régimen de visita que es obligatorio para los menores por el derecho que tienen de mantener contacto con su progenitor, que a la vez fue el agresor de su madre, de su progenitora, puede paralizarse ese régimen de visita. ¿Por qué? Porque se da el resguardo y la protección a la víctima de violencia, y no se permite que el agresor, aún sea para cumplir un régimen de visita, se apersone a esas casas de acogida. Ahí juega papel importante la Defensoría de la Niñez, que también tiene que resguardar otro derecho. En este caso es el derecho de un menor de tener contacto con su progenitor, pero un contacto tal vez supervisado por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, que también es una institución que vela por la no violencia de los menores y por el cumplimiento de todos sus derechos, ¿ya? En otros casos se suele aplicar también medidas de restricción para evitar que se aproximen a las víctimas. Dentro de las medidas de protección está, por ejemplo, la prohibición de que el agresor se acerque al domicilio de la víctima, la prohibición de que se acerque a su casa, y si la víctima, en este caso, es un niño, es una mujer que no trabaja, es una mujer que no tiene medios, y aunque los tenga, es obligación del agresor, en este caso si estamos hablando de violencia intrafamiliar, proveer los medios para la subsistencia de su familia. Entonces, dentro de las facultades que tiene el Ministerio Público, están esas medidas de protección, las cuales a la brevedad posible deben ser aplicadas de acuerdo a las necesidades de la víctima. Protección que debe ser reforzada también por el control jurisdiccional que viene a ser el juez. Asimismo, dentro de las 24 horas de conocimiento del fiscal, se da a conocer al juez de turno, y dependiendo de la gravedad del hecho, el Ministerio Público puede determinar el arresto, la aprehensión o la puesta en libertad del acusado. ¿Cuándo procede? Generalmente, cuando se dan hechos de violencia, una persona X llama, denuncia, llega a la policía
y bueno, en el lugar de los hechos ve que hay 5 o 6 personas y al final no se sabe cuál es el agresor y cuáles son los que están defendiendo. Entonces, a objeto de resguardar y de que el agresor no huya, se procede al arresto de las 5 personas. ¿Qué significa eso? Que las 5 personas son trasladadas a dependencias de la FELCB, quienes al llegar allá prestan información, se les recibe su declaración y una vez establecido quién es el agresor, a las demás personas se las pone en libertad y esto no puede exceder más de 8 horas. Van en calidad de arrestados, no de detenidos ni de aprehendidos. ¿Cuándo se dispone la aprehensión? Cuando se tiene ya cierta certeza sobre la responsabilidad de algún hecho que generalmente atenta contra la integridad sexual, contra la vida de la víctima. Y cuando se tiene la seguridad de que esa persona tiene facilidad para abandonar el país, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, después de una denuncia sin haber citado a la persona, si tenemos la idea, si tenemos la prueba, si tenemos la certeza, él tiene los medios para salir del país, para salir de la ciudad y evadir la responsabilidad, entonces el Ministerio Público ordena la aprehensión, que está prevista en el artículo 226 del Código de Procedimiento Penal. Pero, ¿cuándo también se ordena la aprehensión? Cuando se cita a la persona, cuando presta su declaración y está su público, tiene certeza de que existe responsabilidad, de que con probabilidad él es autor de los hechos de violencia que se han suscitado, sea contra niños, niñas, o que ella, ¿no? Porque también una mujer puede ser responsable de violencia. Pasa su declaración e inmediatamente se dicta una resolución de aprehensión. Con esa resolución de aprehensión, el Ministerio Público ni la policía ya no pueden ponerlos en libertad. Con el arresto, sí. Pero con la resolución de aprehensión, entonces, tiene que pasar necesariamente a conocimiento del juez cautelar. Todo el tiempo vemos en las noticias cautelaron a detención preventiva de 20 días, de 60 días, de 180 días en contra de... Ese es el juez cautelar, el que tomó conocimiento dentro de las 24 horas de ese control jurisdiccional. Y a partir de ahí también corren 20 días de investigación preliminar. Este procedimiento necesariamente las víctimas tienen derecho a ser informadas, porque en su calidad de víctimas tienen derecho a controlar que estos plazos se cumplan. Va el imputado, porque ya estamos hablando, cuando se tiene la orden de aprehensión, ya estamos hablando de que pasa a ser imputado. Pasa a disposición del juez cautelar y el juez cautelar ya determinará su detención. Entonces estamos hablando del órgano judicial. Y ese control jurisdiccional, quien de acuerdo a las pruebas ofrecidas y a la existencia o no de riesgos procesales, determinará o no su detención preventiva. Entonces no debemos confundir arresto, aprehensión, detención. Porque el arresto, ¿será que una persona particular puede arrestar a un agresor? ¿Qué opinan? ¿O será que solo la policía puede hacerlo? A ver. ¿Será que los particulares tienen facultades para arrestar? Les cuento que sí. Les cuento que sí. En los casos de delitos flagrantes, por ejemplo, si nosotros vemos que una mujer está agrediendo a un niño y que lo está asfixiando y que realmente es grave, entonces tenemos la facultad para arrestar a la mujer y ponerla de inmediato a disposición de las autoridades. Ese es un arresto por particular cuando realmente se está presenciando un delito en flagrancia. ¿Qué es un delito en flagrancia? Es en el momento exacto en que se está suscitando.
en que se está cometiendo el hecho. Entonces, sí, pueden ser, cualquier persona puede ser arrestada por un particular si está cometiendo un delito. Bueno, pasa a la audiencia cautelar, mandan a la detención preventiva. ¿Qué sucede después? Hemos hablado de que se abre un periodo de investigación preliminar de 20 días, pero ¿qué sucede después? ¿Lo mandaron preso? ¿Yo me quedo tranquila como víctima? No, no debo quedarme tranquila como víctima. Si recuerdan, les dije que cuando se sentó la denuncia me dieron un investigador asignado al caso. Entonces, ese investigador asignado al caso, su misma palabra, su mismo nombre lo dice. Investigador, tiene que investigar, tiene que indagar, tiene que pedir y sugerir al Ministerio Público, director de la investigación, cuantos requerimientos fiscales sean necesarios para llegar a la verdad histórica de los hechos. Es así que recibe las declaraciones no solo de la víctima, sino también de los testigos. Procede al registro del lugar de los hechos y otros actos investigativos. ¿Qué sucede si yo víctima voy y digo el día de anoche llegó mi esposo, me golpeó en la entrada de la puerta de la casa, me metió de los cabellos, me golpeó, es por eso que estoy así, llena de moretones, pero, perdón, es por eso que estoy llena de moretones, pero resulta que el esposo agarra y dice mentira, la asaltaron, no fui yo. En ese entendido, es la palabra del uno contra la del otro. Pero vamos al lugar de los hechos y ¿qué sucede? Resulta que la casa está limpia, no hay señales de violencia. ¿Será que el asignado al caso puede investigar? Sí, sí, puede investigar. Hay que ver las cámaras de vigilancia tal vez de los vecinos, hay que ver si algún vecino estaba afuera, hay que ver si llegaron en un taxi, hay que tratar de ubicar ese taxi. Entonces, de ahí que es tan importante que la víctima de violencia en determinado momento, sea en la entrevista psicológica o al momento de dar su declaración, trate en la medida de lo posible, y digo trate, porque a veces la agresión física es tal que no pueden declarar, o el trauma psicológico es tal que pueden olvidar muchas cosas. Trate de indicar a detalle todo lo que se ha suscitado para poder llegar a la verdad histórica de los hechos. En la etapa, el investigador acumula mayores elementos de convicción, pasan los días de la investigación. ¿Y qué es lo que sucede? Son dos cosas. O el Ministerio Público presenta su acusación o pide la ampliación por 60 días más cuando no se tienen todos los elementos de convicción. ¿Ya? Entonces, volvemos a que las instancias, todas estas instancias, Servicio Integral, Defensoría de la Niñez y Adolescencia, las autoridades indígenas, originario-campesinas, todas ellas en todo momento coadyuvan con la denuncia. Por ejemplo, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, por intermedio de sus trabajadoras sociales, de sus psicólogos, hacen los estudios correspondientes a los menores víctimas de violencia. La Casa de la Mujer también, los servicios legales integrales municipales también, inclusive la gobernación. Tenemos el CEDEPOS, el servicio del CEDEPOS, donde también se realizan informes psicosociales, pero de forma gratuita están los servicios legales integrales dependientes de la alcaldía y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, dependiente también de la alcaldía. Y en el caso de menores infractores de violencia entre menores, están los equipos interdisciplinarios dependientes de los juzgados de la niñez y adolescencia. Hay que cuidar que en todo momento estas instancias públicas a las que se asisten
den a conocer que son gratuitas. Esta denuncia prevista en la ley 348-1173, procedimiento penal, es gratuita. No tienen por qué cobrar. Otra forma de dar a conocer las denuncias es la querella. Hay personas que no acuden tal vez a las instituciones públicas de forma directa, sino que contratan un abogado y les dicen, me pasó esto, les relatan qué es lo que les pasó. Entonces ellos presentan una denuncia escrita que se denomina querella. Esa es otra instancia que directamente la presentan ante el Ministerio Público. Se deriva también ante un fiscal asignado, un policía asignado al caso. Entonces existen diferentes formas. Una es la verbal, otra es la escrita y las diferentes instituciones. Hemos hablado de la presentación de los delitos contra la violencia de niños, niñas y adolescentes y mujeres, que no puede exigir la presentación de informes psicológicos o certificados médicos, ni ningún otro documento que sea condición para aceptarlas. Yo voy a sentar mi denuncia y el testimonio de un niño, el testimonio de una persona sometida a violencia debe ser tomado en cuenta. No se le puede exigir una condicionante de dónde está su certificado médico, dónde está su informe psicológico. Se debe tener por cierto lo que dice una víctima de violencia y, de acuerdo a la denuncia que se siente, pasar a investigar. Es decir, que no se puede condicionar, y eso es algo que como ciudadano común tenemos que tener muy en cuenta. Si vamos y sentamos una denuncia, así como nos decían, Carmen, las leyes son muy bonitas, pero existen funcionarios y funcionarios, tristemente es así. Entonces, si algún funcionario le dice, ¿dónde está su certificado médico? No, yo tengo derecho a que se me atienda y a que se me reciba, porque si no se me recibe mi denuncia aquí, yo tengo instituciones a las que voy a atender y también voy a levantar mi queja. Entonces, no debemos permitir condicionamientos. Mecanismos de fortalecimiento, medidas de protección. ¿Cuáles son la finalidad de las medidas de protección? Evitar que el hecho de violencia produzca mayores consecuencias. ¿Por qué hace un momento hablábamos que dentro de las medidas de protección, después de sentar la denuncia, después de que el Ministerio Público toma conocimiento, otorga medidas de protección? Como por ejemplo, evitar que el agresor se acerque a la víctima. ¿Y cuál es el fin, por ejemplo, de esa medida de protección? Evitar que el hecho de violencia produzca mayores consecuencias. Para que exista, por ejemplo, violencia psicológica, tiene que haber cierta sumisión de la víctima hacia su agresor. Entonces, si logramos no evitar ese contacto entre víctima y agresor, tal vez logramos también que esta víctima se someta nuevamente a su agresor y pretenda tal vez retirar la denuncia, como una de las compañeras nos había dicho hace un momento, que yo voy, denuncio y ellas retiran la denuncia. Pero un poquito más adelante también vamos a hablar de ese retiro de denuncia y hasta qué punto está permitido. Que se cometan nuevos hechos de violencia. Resulta que Juan agredió a Verónica. Verónica fue, denunció y no le fijaron medidas de protección y regresó a su casa. Y al regresar a su casa se cometió ya no una agresión, ya no un golpe, sino una tentativa de feminicidio o un feminicidio. Entonces, es importante, si la persona agresora no va detenida, ordenar de inmediato que salga del domicilio si es que están en el mismo domicilio, sea hombre, sea mujer. Sea el agredido una persona de la tercera edad, sea el agredido un niño, siempre el agresor debe salir. Muchas veces los progenitores agreden a los niños. Entonces, hay que buscar otro familiar o hay que buscar un hogar de acogida para los menores, pero siempre tratando de que no estén sometidos a quienes han sido sus agresores, ¿ya? Reducir la situación de vulnerabilidad de la víctima. Otorga el auxilio y protección indispensable en resguardo de la integridad de mujer en situación de violencia. En lo que respecta a la vulnerabilidad, hablábamos hace un momento
del sometimiento que el agresor sufre. Generalmente quien es víctima de violencia no es la primera vez. Es algo que se viene repitiendo consecutivamente y ya cuando no aguantaron más o cuando realmente fue grave y fueron a dar a un hospital, recién se conoce. O cuando en algún colegio, algún profesor, algún compañero, alguna mamá se dio cuenta que el niño estaba siendo agredido o vio el cambio de carácter y finalmente se dieron cuenta, a veces hasta no pueden caminar. ¿Y por qué? Porque han sido vejados sexualmente. Y muchas de las denuncias vienen desde los colegios. Entonces, de eso se trata, de otorgar el auxilio y protección indispensable que no siempre viene de la casa, muchas veces vienen de terceras personas. En resguardo siempre de la integridad, no solo de la mujer, sino de cualquier persona sometida a violencia. La finalidad es evitar que el hecho de violencia produzca mayores consecuencias. Como les decía, si regresa a la casa ya no va a ser un golpe, ya puede ser un feminicidio. Reducir la situación de vulnerabilidad, otorgar el auxilio, ¿ya? ¿Alguien quiere alguna pregunta? ¿Tiene alguna pregunta hasta aquí? ¿Por qué está abierto mi micro? Bueno, parece que no. Medidas de fortalecimiento, quienes deben otorgar estas medidas de protección no solo es el Ministerio Público, solamente era el Ministerio Público. Ahora el juez de sentencia, el tribunal, también pueden otorgar estas medidas. Y muchas veces dentro de estas medidas se dan dentro del hogar y están en juicio oral o están en una audiencia cautelar. Y una de las medidas novedosas que se ha ampliado es el hecho de que cualquier juez que tome conocimiento de un hecho de violencia, si el varón o la mujer dice quiero divorciarme porque sufro de violencia, puede divorciarlo. Antes, solamente el juez en materia familiar podía divorciar. ¿Qué opinan de eso? Ahora cualquier juez en materia penal puede divorciar según la voluntad del niño. ¿Qué opinan? ¿Alguien quiere opinar al respecto? Parece que nadie, están calladitos hoy día. Pero esa es una de las grandes novedades, de que yo como víctima mujer o yo como víctima hombre puedo decirle al juez. Y esa es una medida también de protección. Inmediatamente el juez cautelar, el tribunal de sentencia, dependiendo si estamos en audiencia cautelar o ya en juicio oral, los divorcios remitirá antecedentes al juez público en materia familiar para que sea quien ya disponga otras medidas respecto ya al ámbito familiar. Bueno, ¿será que a nivel internacional también existe protección? Hemos hablado un poquito de lo que las normas internas protegen, de cuáles son nuestros derechos dentro de la normativa interna. Pero ¿será que la normativa externa protege nuestros derechos? ¿Será que esos derechos van más allá de nuestras fronteras? Pues sí. La Convención Interamericana de Derechos Humanos marca, su misma palabra lo dice, derechos humanos, el resguardo al derecho a la vida, a un buen trato, y también tenemos la Convención de los Derechos del Niño, las recomendaciones del Comité del Niño. Los niños tienen derecho a un desarrollo integral y todas nuestras leyes siguen un control que se llama control de convencionalidad. Ese control de convencionalidad vienen desde nuestras normas externas de las cuales formamos parte. Nuestro Código Niño, Niña, Adolescente nos dice, los menores tienen derecho a un desarrollo integral. Nuestra Constitución nos dice, tienen derecho todos los seres humanos a no ser torturados, a no ser vejados, a vivir sin violencia. Pero toda esta normativa viene de una normativa externa, que claramente nos dice que las mujeres y los niños sometidos a prácticas nocivas
que tengan acceso en condiciones de injusticia, lo que implica que, entre otras, hacer frente a los obstáculos jurídicos y prácticas de procedimientos legales, como el plazo de la prescripción, y que los autores que faciliten tales prácticas hayan de rendir cuentas. O sea, hay delitos que sí prescriben y hay delitos que no prescriben. Y cuando se trata de delitos contra la integridad corporal, contra la salud, contra la libertad sexual, en el caso de los niños, no puede prescribir el delito a los 3 años como cualquier delito. Se espera a que ese menor que ha sido vejado, que ha sido abusado sexualmente, cumpla la mayoría de edad. Hay muchos niños que tal vez no se atreven a gritar, a decir lo que les está pasando, pero que cumplen los 18 años y resulta que ellos quieren decirlo, porque ya tienen esa capacidad de obrar, porque ya ellos pueden por sí solos ir. Muchas veces son amenazados, son violados en su casa y siguen día tras día viviendo bajo ese mismo techo de su agresor. Entonces, ¿qué pasa cumplida la mayoría de edad de esos niños? Esos niños tienen 4 años después de que son adultos, después de que después de que dejan ser adolescentes para sentar su denuncia. Después de esos 4 años, recién les empieza a correr algún plazo para la prescripción en caso de que ellos no denuncien o denuncien más adelante. ¿Ya? Bueno, asimismo se tiene que, dentro de los mecanismos de fortalecimiento y resolución integral en caso de violencia, no sé qué dice, en base al principio de concentración, en la instancia penal existe la posibilidad de decidir sobre temas adyacentes al proceso de violencia. En cualquier etapa del procedimiento, es lo que les decía un momento, la víctima podrá solicitar ante el juez del divorcio, ante el juez penal, aplicando las reglas del Código de Familia. Y el juez en materia penal podrá disponer la disolución del vínculo matrimonial. Y en la misma audiencia podrá disponer inclusive la asistencia familiar y la guarda como medidas provisionales hasta que la resuelva la jurisdicción competente, que es el juez en materia familiar. Esta es otra medida de protección, hace un momento les decía, importantísima, porque viene a resguardar no solamente la integridad de la mujer, sino al disponer el juez penal, que es una competencia que se le ha ampliado y que muchas de las personas que están sometidas a violencia no conocen, que al ir a la audiencia cautelar donde se dispone la detención preventiva de su agresor, pueden decirle al juez: señor, quiero hacer uso de la palabra, quiero divorciarme, no quiero seguir casada con mi agresor y quiero que se me fije un determinado monto para que mis hijos puedan subsistir, para cubrir necesidades básicas. Esta asistencia familiar está tan ligada al derecho a la vida porque tiene como fin necesidades básicas como la salud, la alimentación. Y la salud y la alimentación van estrictamente ligadas al derecho a la vida de quienes en este momento, o en este caso, de los menores. De ahí la importancia en que el ciudadano común tome conocimiento de todos estos casos. Como medidas previas al proceso familiar, hemos hablado, repasando, de las medidas de protección, de acuerdo con el deber y la garantía de la debida diligencia. En cuanto se tiene noticia de un caso, quienes juzgan deberán preguntarse si la víctima requiere medidas de protección. No tenemos que esperar a que la víctima diga quiero medidas de protección, sino de acuerdo a la naturaleza del caso, ya el Ministerio Público otorgará esas medidas y dirá: usted es sujeto de estos derechos y son estas las medidas de protección que se le tienen que dar.
medidas de protección que hace un momento hemos tocado ya una a una. El artículo 35 de la ley 348 refiere esas medidas de protección, como un monto provisional de dinero para asistencia al alejamiento, refiere también a otro tipo de restricciones en pos siempre de la seguridad de la víctima. Pero, ¿qué principios rigen esas medidas de protección? La necesidad, la razonabilidad, la confidencialidad, la oportunidad y la eficacia. Yo no voy a dar una medida de protección de aquí a un mes cuando la víctima de abuso sexual es víctima de un feminicida. Entonces tengo que necesariamente darlas de inmediato. La proporcionalidad en cuanto al daño, la razonabilidad tal vez en cuanto al monto que tengo que otorgar. No le voy a otorgar 200 bolivianos cuando son 3, porque con 200 bolivianos los niños no van a poder comer. Entonces debe ser razonable, proporcional, oportuna, confidencialidad. Hemos hablado ya hace un momento de la confidencialidad. En la anterior clase hemos hablado de la obligación que tienen los funcionarios públicos de resguardar esa confidencialidad en lo que respecta a la víctima, y a todas las medidas, no solo a la identidad, sino a todas las medidas adoptadas. La amenaza que tratan de paliar es otra característica, otro principio que hay que tomar en cuenta. La condición de especial vulnerabilidad de las víctimas respecto a la dignidad de las víctimas. La opinión de las víctimas y el tipo de conflicto y gravedad del mismo. Ahorita le doy la palabra a Maura. Y las posibles terceras personas. Muchas veces dentro de las medidas de protección se impone que el agresor directo no se acerque a la víctima, pero resulta que la madre, el padre, el abuelito, el tío, el abogado paran buscando a la víctima para que retire la acusación, para que desista, para que se retracte, para buscar una conciliación. Entonces, ese también es un tipo de violencia hacia la víctima. De ahí que las medidas de protección también son hacia terceras personas. Maura, ¿qué era lo que nos quería decir? La escucho. Buenas Maura, noches. ¿está con la manito? Sí, doctora, buenas noches. Buenas noches. Ya, lo que yo quería, que me venía algo incomodando un poquito, ¿no? Por eso quería preguntar. Bueno, no tanto Pregúnteme. preguntar, sino ver esta situación, digamos, de estos, cuando una persona va y denuncia. No, yo pienso ¿Ya? que en casos así no debería haber lo que es la conciliación, porque si es un caso de violencia, últimamente hemos visto, ¿no?, lo que está pasando, no solamente en Santa Cruz, sino en diferentes ciudades del país. Va la víctima, denuncia maltrato y por más que le miren todo moreteado y todo eso, luego lo primero que les ponen es la conciliación con la pareja. Y luego, ¿qué es lo que pasa? Al tiempito están apareciendo muertas. Entonces no debería ser una opción la conciliación en estos casos cuando se denuncia violencia. Yo en este momento le voy a pasar a explicar exactamente, yo respeto muchísimo su opinión, es correcto lo que usted dice, pero esta conciliación tiene sus limitantes. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Alguien que quiera opinar sobre la conciliación en los casos de violencia? Parece que nadie. Sí, doctorita, considero de que no debería existir esa conciliación, pero como usted nos va a explicar que hay hasta cierta situación, pero no se cumple tampoco esa figura. Y vuelvo a insistir, es parte de la misma autoridad que no lo hace cumplir, y a las víctimas nos dejan
más temerosas todavía porque hay amedrentamiento, hay soborno. Entonces el abusador aprovecha esas situaciones y la víctima al final quedamos más aplastadas, pues, ¿no? Entonces considero yo que esa conciliación no debería existir, más bien debería existir directamente una buena sanción, porque no se saca nada, es como dice la señora, se hace la situación, se lleva todo y al poco tiempo las personas están apareciendo muertas, desaparecidas, o por último dañan hasta los niños, etcétera, etcétera, no tantas cosas que estamos viendo últimamente. Correcto. ¿Alguien más antes de seguir? Si quiere opinar. ¿Alguien más? Bueno, parece que no. La autoridad jurisdiccional, llámese autoridad jurisdiccional, llámese Ministerio Público, llame policía, está prohibido llamar a conciliación. Así lo dice la normativa en los casos de violencia. Sin embargo, es verdad que muchas víctimas de violencia dicen, no, yo ya lo perdoné, es mi hogar, yo quiero volver a mi hogar, y no necesariamente es la autoridad jurisdiccional la que llama a conciliación, porque para la autoridad jurisdiccional está terminantemente prohibido llamar a conciliación, porque en los casos de violencia hay una desproporción hasta desde el punto de vista psicológico, donde la víctima de cierta forma ha sido sometida y está siendo sometida a su agresor. En ese entendido, se debe analizar en qué circunstancias se promovió la conciliación, debiendo recordar el carácter excepcional y limitado de la misma, que solo procede en los supuestos casos en que no esté en peligro la vida y la integridad sexual de la misma. ¿Será que en un caso de violación se puede conciliar? ¿Qué opinan? ¿Será que se puede conciliar en un caso de violación? No. ¿Será que la víctima puede decir, o ya pasó, él se arrepintió, se va a someter a tratamiento psicológico? ¿Será? ¿Qué opinan? No, doctorita, no lo considero. No creo que, bueno. Claro que no. No, yo lo Desde considero ningún no. punto de vista. El artículo 46, 348, claramente nos dice, no procede en los casos en que se ve comprometida la integridad sexual y la vida de las personas. No procede. En los demás casos, como por ejemplo, podría ser en violencia psicológica, podría proceder la conciliación. En violencia económica podría proceder la conciliación. Por ejemplo, en violencia económica resulta que el esposo o la esposa indistintamente disponen del patrimonio sin consultar con su pareja, esconden bienes. Entonces, la pareja no sabe en realidad qué es lo que hay y no puede disponer libremente de lo que tienen. Y vive en esa sumisión de que vos no trabajas y te quedas aquí. Y eso no solamente es para la mujer, les cuento. Hay muchos hombres que se quedan a atender la casa y que la mujer es la que sale y la que administra. Entonces, tanto para el hombre como para la mujer puede existir violencia económica. En este tipo de casos, por ejemplo, y en determinados grados de violencia psicológica, sí se puede dar la conciliación, pero no es una conciliación simple y llana. Hay medidas que se tienen que imponer, como por ejemplo, tratamiento psicológico que debe ser supervisado periódicamente. Pero, ¿qué es lo que sucede? Las leyes, como decía una de sus compañeras, son tan bonitas, pero muchas veces las mismas víctimas de violencia, por mi hijo, por mi hogar, por mi casa, a veces cortan las alas a las autoridades y no siguen con los procesos. Y son ellas las que piden conciliación.
De ahí que es tan importante que la autoridad jurisdiccional sepa analizar en qué circunstancias se ha promovido, pero tiene total prohibición de llamar a conciliar. Generalmente este tipo de conciliaciones la hacen de forma externa, con sus abogados. Ellos hacen su desistimiento, pero esta conciliación, cuando se da, solo puede darse por una vez. Les hago una pregunta. ¿Será que si una segunda vez la mujer denuncia y la primera vez ella desistió, concilió en aras de su hogar, se toma en cuenta esa primera denuncia como antecedente? ¿Podrá tomarse en cuenta esa denuncia? ¿Qué opinan? Doctorita, yo pienso No, que al menos al lugar donde va a denunciar, digamos, van a tener en cuenta esa situación. Ya vino una vez, se reconcilió, ahora viene de nuevo, si nosotros nos metemos, ella otra vez va a volver con su pareja y va a seguir con el mismo cuento, ¿no? Y Entonces, no solamente con su pareja, ¿no? O agrediendo al niño, o agrediendo porque las agresiones a personas de la tercera edad también se dan todos los días. No solamente hablamos de parejas. Les cuento que así haya denuncia en los demás delitos comunes, por ejemplo, en robos, estafas, en cualquier otro delito común, para que constituya antecedentes, tiene que haber una sentencia ejecutoriada. Es otra excepción en los delitos de violencia. Para evaluar la reincidencia, se deberá analizar si existieron denuncias previas de la víctima y no únicamente valorar si existe sentencia ejecutoriada en contra del agresor, pues si bien la denuncia anterior fue rechazada por insuficiente investigación, porque a veces denuncian y nunca más regresan, que fue atribuida a la víctima por no haber colaborado en la investigación, lo evidente es que existe un precedente de violencia que debió haber sido tomado en cuenta tanto por el Ministerio Público como por la autoridad judicial en mérito a lo establecido en el artículo 46 de la Ley 348. De ahí que a tiempo de determinar la conciliación, así vengan con el desistimiento, el control jurisdiccional, el juez tiene la atribución de rechazar o de admitir y no necesariamente de buscar una sentencia condenatoria, sino de ver simplemente si existen antecedentes y con los antecedentes simplemente negar esa posible conciliación, porque la conciliación solo se puede dar por una vez si no son delitos contra la integridad física o violencia sexual. Muchísimas gracias. Estoy presta a sus preguntas. Pese a que hemos entrado un poquito retrasaditos, he tratado de caminar rápido para cumplir el horario. Presta a escuchar. ¿Hay alguna pregunta? Si no, licenciado Marcial, usted me dice si le envío de inmediato las preguntitas, que son 10, como les he dicho, y están estrictamente en base a todo lo que hemos conversado. Carmen, la escucho. como siempre, preguntona. Eso es bueno, siempre hay que preguntar. Doctorita, ayer Dígame. me quedó una duda y hay un caso que conozco sobre el tema del estrupo. Dígame. Pasa ¿Ya? de que la niña es menor, la niña tiene 15 años y el ¿Ya? joven tiene 22, pero aquí es al revés, es la niña la que molesta al joven. Y incluso el papá de la niña molesta a los papás del joven, diciéndole que de una vez, que por qué no la se juntan, que esto. El joven rechaza, o sea, el joven no tiene mucha afinidad para con la niña, pero la niña le Ya. digo, insistente, a veces hasta horas decir, muy tarde de la noche, ella viene, lo busca al joven, se ha llevado el caso a la defensoría y en la sí.
No le estoy copiando bien, Carmen. Me quedé en la El papá de la defensoría. niña insiste mucho y lo molesta al joven y en realidad el joven no. Perdón, Carmen, disculpe, me ¿Sí? quedé en la defensoría. Acaba de volver su audio. Si me puede Ah, repetir qué pasó en la defensoría. sí, se llevó el caso a la defensoría porque, bueno, a mí me avisaron de que el papá se acercó y me dice, no hay mi hija, se la ha llevado el muchacho, que esto, que otro, pusimos a buscarnos y todo, lo encontramos aquí en el mismo barrio, todo, y se llevó el caso a la defensoría, fue el muchacho, le hablaron, le explicaron cuál es su sentencia, si él sigue incurriendo, etcétera, etcétera. Pero a la niña lo mismo, pero la niña no entiende y ella sigue en esa situación y los papás del joven pues están preocupados, pues no, porque a ningún papá le va a gustar de que lo metan preso a su hijo, pero aquí el tema es al revés, no es el joven. Eso se considera una violación, es mi Ya, pregunta. pero yo le hago una pregunta. Yo ¿Mm? le hago una pregunta, Carmen. ¿Mm? Usted me dice, no es el joven, es la Ujú. niña, Ajá. pero el joven ha mantenido alguna relación ya con la niña. Eso es lo que ella dice que sí, él dice que Porque no. si ya ha mantenido porque si ya ha mantenido, por eso, porque si ya ha mantenido una relación, estamos hablando de que ahí hay estupro. Claro. Entonces, y no creo que la defensoría esté tapando eso. Ahora, si es que no se ha dado esa situación y que es la niña la que está detrás del joven, como usted Ajá. dice, entonces Ajá. estamos hablando de que ahí el problema es en la casa y algo está sucediendo en la casa y esa menor está en riesgo social. Y cuando la menor está en riesgo social, inclusive es obligación de la Defensoría de la Niñez Claro, ay, y se terminó. Adolescencia para tomar los mecanismos. Ujú. El menor pues tiene que ir a tratamiento psicológico, inclusive los padres, porque si los padres han pedido la autoridad de una niña de 12 años, es que el problema nace ahí. Y hay que sentar una denuncia y hay que buscar los mecanismos de prevención, Sí, mire, yo en porque el si no se tema, ha suscitecho, mecanismos de prevención. Y al joven dígale que se aleje, dígale que se aleje y que él siente denuncia, si tiene que sentar denuncia, pero es un tema muy delicado. Es un sí, tema muy doctorita, delicado que la Defensoría debería jugar papel importante. sí, precisamente yo he seguido Eh, insistiendo con la defensoría, pero me dicen en la defensoría no tenemos tiempo, no tenemos personal, somos muy pocas las que atendemos y siempre hay un pretexto para no tomarlo el caso en serio y le digo que es los papás del joven al menos viven una zozobra, pues, ¿no? Y la niña se desaparece, ella, como quien dice, ella ha eh, tomado más el poder en los pero papás. Carmen, deberían ir los padres también a la defensoría. Y ahí Ya han hay ido. un descuido de los padres y a ver si no hay alguna forma de violencia de los padres hacia la niña, porque esas no son situaciones normales. Sí, aquí la violencia es de la niña a los papás. Hipólito, perdón, Así es, no, o es sea, que no hay violencia de la niña a los papás, hay alguna carencia y ahí puede haber violencia psicológica hacia la niña y no sabemos lo que hay más atrás. Entonces, es importante que ella sea sometida a un estudio psicosocial para determinar qué es lo que está pasando. ¿Los padres viven juntos? los papás de la niña, sí, los papás de ¿Los la padres niña viven viven juntos, juntos. esta menor? Sí, sí, ¿Sí? muy religiosos, casados bien, Entonces entonces, ellos de común acuerdo deberían acudir a la defensoría y a ir a la defensoría, ¿no es cierto? Es lo que solicitar pero bueno, que la el niña, papá sí tiene así cierto es, grado, y como quien dice, solicitar de, ayuda para la menor para que ella asista. mm, sí, No la copio, Carmen, parece que, no sé si es mi internet o su internet que se anda cortando. sí pareciera, no sé si es de usted también o es el mío, pero aquí estoy, salgo bien, no sé. Está Es aquí, de está ella, mala creo, señal. doctora. Sí, sí, aquí Sí, a estamos ver, lo con baja escuchemos un ratito a problemas. Hipólito, por favor. Lo escuchemos a Hipólito, que está con la manito levantada. Hipólito, ¿quiere hacer uso de la palabra?
Sí, doctorita, le quiero hacer una pregunta. Con muchísimo gusto, lo escucho. Ha pasado un caso aquí. Hay una amiga mía que fue golpeada y el marido que lo pegó bastante, ¿no? Incluso hasta que casi le destroza la cara, ¿no? Pero el problema es lo que se mete la ¿Ya? familia. La familia se mete, ella, justamente yo la acompañé a hacer la denuncia. Y ahí donde que la familia se ha metido, ¿no? Y es ¿La prácticamente familia de él o de él? del agresor, ¿no? Se ha metido y prácticamente la han amenazado ¿Ya? a la señora y incluso se ha metido, incluso hasta con sus hijas se ha metido. Si le iba a denunciar a su hermano, prácticamente no iba Hipólito, a hacer no nada. le copio. Lo que le digo ahorita que la familia se metió entre digamos, del agresor y es como una amenaza a la agredida, ¿no? Y se metió con sus ¿Ya? hijas también. Y eso la señora ha desistido, la denuncia, ¿no? De los maltratos. Incluso yo le he ido a buscar un abogado que le iba a ayudar así gratuitamente, pero ella desistió la agresión por la amenaza de la otra familia. ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Cómo se puede ayudar a esa familia? Ha sido el Ahora internet de sí. la doctora. Ah, ya. Y ahí la escuchamos, doctora. Creo que estamos con problemas con el internet hoy día aquí. Todos, Bueno, todos lo he escuchado, estamos. Hipólito. Yo le hice una preguntita. ¿La familia de él o de ella es la que se mete? Doctorita, es la familia del agresor la que se metió, ¿no? Y la ha amenazado al agresor, Hace digamos, un, a la familia. hace un minutito, hace unos minutos cuando conversábamos, fui clara que las medidas de protección también se da contra terceras personas, es decir, contra padres, tíos, abuelos, contra todas las familias del agresor inclusive, puede darse las medidas de protección para la prohibición no solamente de que se acerquen físicamente, sino de que inclusive se comuniquen por teléfono. Prohibición total, autorizando solamente a verse en audiencia. Entonces, yo creo que la víctima en este caso debe dar a conocer eso a las autoridades para que si hay medidas de protección, se amplíen esas medidas de protección hacia terceras personas. No sé si eso responde a su pregunta, Hipólito. Sí, doctorita, gracias. Otra pregunta, doctorita. En cuestión de Dígame. de las violaciones, hoy en día hay muchas que son violaciones ahí, tanto a niños, a niñas, incluso hasta adolescentes, incluso hasta mayores. Sí, así es. No se podría sacar una ley donde que se puede hacer la castración química a los violadores, así para evitar tantas Bueno, estas cosas. es pues interesante su propuesta, Hipólito, pero nosotros estamos para aplicar las normas y no legislamos. Es una propuesta que se podría hacer al Congreso, ¿no? Para la modificación del Código Penal y de la Constitución. Son modificaciones que se podrían tal vez hacer y hacer las propuestas para su aprobación en la instancia pertinente. Pero en este momento nosotros tratamos de que se cumplan las normas, no legislamos. Sin embargo, sí se puede tomar en cuenta su propuesta, tal vez por un grupo de ciudadanos, por algún abogado, por control social para modificaciones a futuro a las normas. María Isabel, creo que está con la manito levantada. Sí, doctora, la pregunta, en caso de reincidencia de delito, ¿hasta cuántas veces debe uno de presentar denuncias? O sea, Hemos sido claros que la simple denuncia en los casos de violencia ya se toma como antecedente. Entonces, es suficiente que una sola vez se haya reincidido, no procede la conciliación y no necesita tener sentencia. Simplemente una denuncia, así haya sido abandonada, ya se toma como reincidencia.
Esto lo digo porque a veces el agresor, digamos, hace una acción en contra de la niña, ejemplo, ¿verdad? ¿Ya? Y aún con intervención de autoridades y de que luego le están vigilando y pues sí, con medidas, digamos, ¿De iniciales protección? de ¿Ya? protección, aún con eso, si llega a reincidir en volver a agredir, esa segunda denuncia ya, digamos, qué Ya. efectos o qué A ver si le entiendo. señalamientos. Ya, Ajá. a ver si le entiendo. Estamos hablando de las medidas de protección. Por ejemplo, le prohíben que se acerque, le prohíben que le hable, pero él incumple las medidas. Estamos hablando de una violencia psicológica y resulta que el adolescente está saliendo del colegio o la mamá está saliendo de su casa y su agresor la agarra en la calle y le grita y le insulta. Entonces, incumple una medida de protección. ¿Qué tiene que hacer la víctima? Poner en conocimiento de las autoridades competentes del hecho suscitado e inmediatamente, cuando ya hay medidas de protección, ya él ha sido puesto al control jurisdiccional, él puede pasar a ser imputado y si tiene medidas sustitutivas porque ya fue imputado, se revierten esas medidas sustitutivas y pasa a la detención preventiva al centro de rehabilitación del distrito que corresponda. Aquí en Santa Cruz, por ejemplo, a Palmasola. Eso pasa si se incumplen las medidas de protección. ¿Está satisfecha? Gracias. ¿Otra Sí, pregunta? ya me quedó claro, gracias. Qué bueno, me alegro. Vianey, ¿está con la manito? Sí, buenas noches, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Mi consulta va dirigida de realidad ante las autoridades, en este caso podría ser ante la FELCB. Muchas veces en la FELCB no se quiere realizar lo que es la acción directa por haber pasado mucho tiempo, ¿no? En la FELCB, bueno, acá en La Paz se maneja el criterio de que 24 horas de haberse conocido haber sucedido el hecho, ya sea de violación, abuso sexual u otros delitos de naturaleza sexual. Si ha pasado más de 24 horas, la FELCB o la UPRI se niega a realizar la acción directa. Entonces, pero cuando son casos de relevancia social, inmediatamente activan lo que es la acción directa. Entonces, doctora, ¿cuál sería el criterio? ¿Es necesario quizás ponerlo en conocimiento muchas veces de los medios de comunicación para que nuestra policía boliviana active sus medios o cuál tendría que ser el criterio, doctora? Realmente es inquietante lo que me dice Vianey y no deja de ser cierto muchas veces. Hay funcionarios y hay funcionarios. Y la verdad es que la acción directa debería activarse no solamente en los casos que pensamos que son de relevancia, porque para toda víctima su caso tiene relevancia y la mayor relevancia es la relevancia personal, psicológica, el día a día y el derecho que tiene. Yo considero, Vianey, que existen las instancias disciplinarias, inclusive para los funcionarios. Y si un funcionario pues se niega a cumplir con su trabajo, jerárquicamente sí está la instancia en contra del mismo funcionario para hacer la queja. En el caso de la policía están sus superiores. Unos son los policías que reciben las denuncias, pero ellos tienen un comandante, ellos tienen un superior y cada división, en este caso la FELCB, tiene un comandante encargado según el distrito judicial, según la delimitación territorial de cada departamento, llámese DP8, DP3, FELCB Central, tienen un comandante. Entonces, tenemos que agotar las instancias y tenemos que acudir a instancias superiores para hacer valer nuestros derechos. No debemos conformarnos con un no. Tal vez en el caso de las mujeres, acudir a la casa de la mujer y acudir con la
representante en la Casa de la Mujer, tenemos también la Defensoría del Pueblo, tenemos la Defensoría de la Niñez. Entonces, no debemos quedarnos tranquilas con un no. Debemos hacer respetar nuestras instancias y nuestros derechos, y este tipo de cursos, más que aprendernos artículos y normativa, considero que se trata de eso. Hacer respetar nuestros derechos, tener conocimiento de cuáles son nuestros derechos, tener conocimiento de que como víctimas de violencia tienen que darnos la protección eficaz, oportuna, necesaria y no tardía, porque la tardía puede ser tal vez cuando ya estemos por ser enterradas o nuestros familiares estén por ser enterrados. Entonces, toca a veces ir nomás a esas instancias superiores, Vianey, porque no deja de ser cierto lo que usted me dice, y no le digo instancias superiores para ir a la prensa, ¿no? Aunque creo que mucha gente no ha hallado otra salida y sí se ha ido a la prensa, pero ver las instancias superiores, que si el oficial que recibe denuncias no quiere, entonces ver hacia sus superiores. Ese es el criterio que yo tengo respecto a ello, Vianey, porque también se les abre proceso a ellos ante el incumplimiento de deberes, porque ese es un incumplimiento de deberes. Y el código, la ley 004 para los funcionarios públicos sanciona el incumplimiento de deberes. Y en este caso la policía, si usted acude a la policía, tiene el deber de recibir denuncia y cumplir con su trabajo. Entonces también tienen responsabilidad penal ante el no cumplimiento Vianey. Tenemos una última. Paula, creo que está con la manito levantada. Perdón, licenciado Marcial, le corté creo que estaba hablando. Buenas noches, perdón. Buenas noches, Paula. ¿Cómo está, doctora? Buenas noches. Disculpe, tengo una consulta. No sé si sea dable mi consulta, pero es la siguiente. Cada uno de los que estamos en esta reunión, en este curso, somos miembros que realizamos un servicio dentro de las parroquias, ¿verdad? Bueno, de una u otra forma. Entonces, mi pregunta es la siguiente. El miércoles hablamos de un caso, de los casos de acoso, de pornografía y demás, ¿verdad? Mientras, digamos, hablamos, es un ejemplo, mientras se hable de un presunto caso de acoso o un presunto caso donde influye otra persona con respecto a contenido indebido hacia otra persona, tal vez menor en este caso, se supone que nosotros vamos a realizar la denuncia, sea verbal, escrita, ya lo habíamos visto en algún curso, también tenemos que avisarle a la cabeza que sería el sacerdote y demás, ¿verdad? Y también haríamos la denuncia en las instituciones legales que corresponden. Pero mientras exista como es presunto, estoy hablando de un presunto caso de acoso, mientras exista esa etapa investigativa, yo supongo, esa es mi pregunta, el menor, la menor o la persona afectada, presuntamente afectada, o víctima, ya yo creo que ya no tendría que ir a la parroquia, ¿verdad? O sea, porque está en una etapa investigativa, ¿verdad? No solamente a la parroquia, no solamente a la parroquia, Paula, sino al lugar donde está siendo sometida, donde está siendo vejada, donde está siendo acosada. ¿Qué sucede si usted va y denuncia? En la exposición de ahora, les he dicho claramente que han habido modificaciones en la normativa y que las medidas de protección que se tienen que adoptar hacia las víctimas tienen que ser oportunas y eficaces. ¿Qué significa eso? Que no me sirve una medida de protección de aquí a un mes, 2 meses, de aquí a una semana, de aquí a 10 días, cuando ya se ha determinado de consumar, que tal vez ahora es acoso y mañana es violación. Entonces, debe ser de manera oportuna, de ahí que las autoridades tienen la obligación y tienen facultades desde la misma denuncia el Ministerio Público de otorgar esas medidas de protección, y tal vez dentro de esas medidas de protección no dirá la víctima va a dejar de ir, sino va a decir se aleja el agresor de la iglesia, se aleja el agresor de la casa. Entonces, a quien aleja, a quien castiga momentáneamente, tal vez mientras se investigue también, es al agresor. He sido clara al exponer que se aplican las medidas de protección de forma oportuna. Hay 20 días de investigación, pero antes de esa investigación preliminar de 20 días ya están las medidas de protección adoptadas.
pero no podemos pretender castigar a la víctima o a la supuesta víctima diciéndole usted ya no regresa. No, a quien tenemos que aplicar la medida de protección para que se aleje es al supuesto agresor. Y pasados pues los 20 días de investigación, si es que no se amplían a 60 días, se determinará si en realidad es el agresor o no es el agresor. Si es que es, se continuará, y si es que no es, se rechazará. Pero debemos suponer que lo que la víctima dice es verdad y de inmediato dar las medidas de protección oportunas. No sé si responde eso su pregunta, Paula. Sí, Hipólito doctora. se quedó con la... Gracias a usted, Paula. Hipólito, ¿está con su manito levantada o va a participar nuevamente o se le quedó nomás levantadita? Estaba levantada, doctora. Muy agradecido, doctora. Esta manera de presentarlo siempre tan práctico, ¿no? Muchas gracias. Y ese sistema de prevención que nos invitas a conocer las normas, a conocer los procesos, ¿no? Y para este agradecimiento voy a dar la palabra al secretario ejecutivo del área de evangelización, Abel Maldonado. Abel, te escuchamos, por favor. Muchas gracias, Marcial, mi estimada doctora Jenny. Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Antes que nada, mi estimada doctora, muy Buenas agradecido noches. por las ponencias del día miércoles, el día de hoy. Nos ha dado grandes luces en el sentido de poder entender que más allá de todo lo que hemos ido viendo hasta la fecha con referencia a lo que implica la prevención en actos de violencia, tanto menores como adolescentes, también hay un marco legal, ¿no? Una estructura que de una u otra manera rigen, como usted decía, en cada estado. En el caso nuestro, le quedo muy agradecida por todos estos elementos que nos da una mirada amplia, que también hay un marco normativo específico, claro, que de una u otra manera, como usted bien lo decía, tutelan los derechos de los menores, pero de los niños, niñas y adolescentes como tal, ¿no? Le quedo muy agradecida a nombre del área de organización de la conferencia, nuestro más entero agradecimiento. Contamos con su aporte, con su presencia en otras instancias que tengamos, y también se cuenta con nosotros. Muchas gracias, mi estimada doctora, y a todos los hermanos y hermanas que siguen acompañándonos en este proceso de formación. La agradecida soy yo. Muchísimas gracias por sus lindas palabras. Muchísimas gracias por permitirme ser un granito de arena, tal vez en socializar cuáles son los derechos, cuáles son las limitantes, porque a veces pensamos que no nos estamos equivocando, pero podemos estar delinquiendo de alguna forma. Y siempre es bueno tratar de aportar con la mejor voluntad y con el mejor entusiasmo. Trato de hacer participativas las clases porque creo que no debe ser un monólogo. Creo que debe ser el conversar, el aprender de ambas partes, porque creo que también que es la mejor forma de recordar ese granito de arena aportado para tratar de hacer una Bolivia mejor y enmarcada sobre todo dentro de lo que nos enseña pues la Biblia y los mandamientos, ¿no? Agradecer a la Conferencia Episcopal de Bolivia en el área de evangelización por la invitación y manifestar que mi persona siempre está presta a colaborar en todo lo que se requiera. Muchísimas gracias. Nosotros los agradecidos, doctora, y de nuevamente estamos todos agradecidos, los participantes, y esperamos siempre contar con su presencia en todos los ámbitos. A nombre de todos los participantes, le hacemos llegar un agradecimiento fraterno y sepa que cuenta con nuestras oraciones. Muy amable, muchísimas gracias. De igual forma, y le voy a hacer llegar el examen en unos minutos. Está súper sencillito. Si han escuchado lo que hemos hablado hoy día en la anterior clase, es falso, verdadero, y al final criterio personal más que nada. Muy agradecido, doctora. Y ya para cerrar esta etapa, ¿no? Ya va a estar disponible las preguntas en la plataforma y les invitamos nuevamente el día miércoles a las 4 de la tarde para nuestra penúltima jornada.
Claro que sí, entonces le paso en unos minutitos las preguntas. Creo que toca despedirnos. ¿O alguien más quiere hacer uso de la palabra? Estamos para eso, Carmen. Acabo de ver su mensajito en el chat. Estamos para eso. En todo lo que se pueda colaborar, siempre estamos prestos. La hermana Felicidad tiene mi número de teléfono. Si alguien lo requiere, con toda confianza, puede pedírselo. Estamos siempre prestos a colaborar. Muy agradecido nuevamente. Muchas gracias, doctora Jenny. Doctora, Muy gentil. ya finalizamos con la jornada de hoy. Listo. Buenas noches. Muy buenas Buenas noches a noches. usted y a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Hasta luego. Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Muy buenas noches a Fuerte todos, abrazo. bendiciones Pase y bien. bendecido día para mañana. Adiós. Igual, igual. Buenas noches, doctorita. Buenas noches, igual. Buenas noches. Buenas noches, que descanse. Power off.